Hola, hipertopianos. Hoy sacamos el tapete con arriba y abajo. Lo mismo sale aquí ahora Chema Pamundi de aquí, ¿sabes? Pues dime cómo se juega. Qué azulico todo, qué bonito. Todo muy azul. Es precioso, es precioso. Para ser azul es precioso, sí. Noche azul es arriba y abajo. Azul luego. Vale, chicos. Un juego de 2 a 4 jugadores para más de 13 años y unos 90 minutitos. Es un juego de, no me acuerdo, Red Raven y traído a España por The Beer. Qué bien traído. Y el creador, a ver... Ryan Laukat. Tiene apellido de vikingo. Tiene nombre de leche mal pronunciada. Bueno, chicos, vamos a enseñaros cómo se juega. Un juego muy sencillito. Y luego, muy interesante. Y luego daremos una pequeña opinión, ¿vale? Así que vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos la preparación de una partida de arriba y abajo. Como veis, hay mucha cosa en la mesa. Hay partes que son generales y hay partes que son específicas de cada jugador. Como veis, solo he montado uno porque todos los jugadores se montan de la misma forma y da igual el número de jugadores que estemos jugando, ¿vale? Lo primero que voy a empezar es por la parte general. Como veis, tenemos un tablerito más o menos de puntuación, que no es del todo cierto, donde vamos a puntuar por aquí la reputación de cada jugador. Aquí arriba vamos a tener una especie de mercado donde vamos a poder instruir a nuevos personajes que se van a venir a nuestro poblado. Tenemos las fichas de sidra, que vamos a colocar una en el lugar específico que viene indicado y el resto estarán formando una pila al lado. Tendremos la ficha que va a marcar la ronda. Cuando esta fichita de luna llegue hasta el final, será la última ronda y se acabará la partida. Y nuestro cubito personal de jugador se va a colocar en el lugar donde está la antorcha colocada. Y ahí vamos a poder ir subiendo o bajando reputación dependiendo de las acciones que tengamos. Además, vamos a tener la pila de personajes que vamos a poder ir sacando en cada ronda y el mazo de cartas de exploración, que serán en común para todos los personajes. Además, como veis, tenemos dos mazos de carta, las cartas de casa, que vamos a sacar o desplegar 4, y las cartas de refugio, que vamos a desplegar otras 4. Estas no se van a reponer al final de cada turno, sino al final de cada ronda. Es decir, cuando cojo una no repongo, habrá una fase específica para ello. Por otro lado, en la zona superior tenemos dos tipos de cartas. Una que tienen en la trasera una estrellita, ahí arriba lo veis, esta va boca arriba también, y otras que tienen en la parte trasera una llave, que también va boca arriba. Serán 6 almacenes y 4 talleres. De almacenes no hay más, de talleres sí que van a ir variando en cada partida. Y además dejaremos a mano de todos los jugadores en la reserva de tokens, de fichas, de alimentos, de todo lo que podemos encontrar aquí: setas, pescado, comida en general, artesanía y piedras preciosas. Además, hay unos tipos de personajes que en principio también vamos a dejar fuera de la partida en un inicio, salvo que el libro de historias o el libro de encuentros no se especifique que lo busquemos, ¿vale? Que son las que tienen esta trasera. Y además dejaremos a mano pues los daditos, hay 7 dados en total en el juego, los dejaremos a mano para cuando sean necesarios. Bueno, además aquí arriba también tenemos el banco de moneditas. Y pasamos ahora a explicar la preparación particular de cada jugador. Como veis, tenemos un tablero personal cada uno. Van a ser todos iguales, lo único que se van a diferenciar es en esta banderita de aquí arriba, que cada uno va a tener su color. Cada uno de los jugadores va a recibir 3 personajes iniciales, que los iniciales son con dorso diferente y tienen una casita. Vamos a recibir 3, son todos iguales para todos los jugadores, solo cambia el dibujo que aparece y será uno que no tenga nada, uno que tenga una plumita, que serán los instructores, y otro que tiene el martillo, que serán los constructores. Como he dicho, 3 para cada jugador, y si somos 4 jugadores en la primera partida, uno de ellos estará descansando a elección del jugador. Además, todos recibiremos la primera carta de casa, de hogar, que será esta de las 3 camitas, y repartiremos al azar la carta de primer jugador o de jugador inicial. El jugador inicial ganará 7 monedas, 7 áureos, de la forma que queramos.
y a partir del segundo jugador ganará un áureo adicional, es decir, el segundo jugador ganará 8, el tercero ganará 9 y el cuarto jugador ganará 10. ¿Vale? En este caso, como tenemos la carta de jugador inicial, solo tendremos 7 áureos. Por último, que lo podéis ver por aquí en el lateral, vamos a dejar a mano el libro de encuentros, ¿vale? No os voy a spoilear, pero bueno, aquí vienen especificados cuando vayamos a explorar las diferentes aventuras que podemos correr en este juego. Lo tendréis que dejar a mano y cuando toque os explico cómo funciona. Con toda esta preparación ya podemos pasar a explicar cómo se juega arriba y abajo. En este juego vamos a tener una serie de rondas, en este caso vendrá marcado, ya os he dicho, por el recorrido de la ficha de ronda. Vamos a ir tomando turnos uno y otro para que nuestros aldeanos, nuestros personajes hagan alguna acción. Cuando lleguemos a la última zona de la caverna, finalizará la partida tras finalizar esa ronda. Al finalizar esta ronda contaremos los puntos de aldea de cada jugador y el que tenga más será el ganador. Así que vamos a pasar a explicar cómo podemos conseguir estos puntos, mejorar nuestra aldea, coger casas y coger refugios. Vamos a tener varias acciones disponibles. La primera será la de explorar. Vamos a coger aldeanos que explorarán las cuevas subterráneas para tener un lugar donde colocar un refugio. Los refugios, como ya os he dicho, son estos de aquí abajo, pero no los podemos construir si no tenemos la caverna abierta, por así decirlo. Para ello vamos a tener que conseguir cartas de exploración que hayamos superado y colocarlas en la parte inferior. Una vez que tenga este tipo de cartas, sí que podré construir refugios dentro de mis cavernas. Así que lo primero que os voy a explicar es cómo podemos explorar las cartas de exploración. Lo primero que vamos a hacer será robar la carta de exploración y la colocaremos en la parte izquierda de nuestro tablero, para no confundirlo con lo que ya tenemos aquí. Por aquí se ve una serie de piedras, pues aquí es donde se coloca nuestra caverna. Lo primero que vamos a hacer es coger un dado, un único dado, y lanzarlo para ver qué aventura es la que vamos a tener. En este caso es el 1, que indica que va a ser la aventura 3. Mientras nosotros preparamos a nuestros aldeanos para ver quién va a ir a explorar, el jugador a nuestra izquierda cogerá el libro y buscará la aventura 3. En las reglas indica cómo leer la aventura, ¿vale? Para no spoilear al resto de jugadores. Como veis, hay una parte que es de historia y luego lo que le tengo que decir al otro jugador, es decir, al que está explorando, son las dos acciones que tiene y qué tipo de exploración necesita. Es decir, qué valor va a tener que necesitar en los dados, ¿vale? Lo siguiente, que ya no está en negrita, no lo diremos, puesto que no le vamos a decir qué es mejor o qué es peor en cada una de las aventuras. Como ya os he dicho, tendremos que decidir quién va a ir a explorar. En nuestro caso puede ir todo el mundo. El valor de exploración es este de aquí abajo, que son las linternitas. En este caso, este personaje con un 1 o un 2, es decir, antes del 3, conseguirá una linterna. Con un 3 o más conseguirá 2. De la misma forma, este personaje con un 4 o más conseguirá una linterna, con menos de un 4 no conseguirá nada. Y en este caso, con un 2 o más, conseguirá una linterna. Con un 1 no conseguirá nada. Puedo llevar a tantos personajes quiera. Hay que decir que los turnos se van a ir haciendo hasta que los jugadores pasen. Si un jugador pasa, bien porque no quiera o bien porque no pueda hacer ninguna otra acción, el resto de jugadores van a seguir jugando turnos siempre y cuando tengan acciones para hacer. Por ejemplo, yo podría decidir ir con estos dos personajes a explorar. Puedo ir con los que quiera, con un mínimo de 2. Aquí arriba, en el tablero de personaje, en el tablero de jugador, tenemos un resumen de las acciones que podemos hacer. Como veis aquí, en la linternita tenemos que ir con un mínimo de 2 personajes para poder explorar. Para explorar lo que haré será coger un dado por cada jugador. Y tengo que anunciar, antes de hacer la tirada, a qué aldeano voy a lanzar primero. Por ejemplo, hablamos de la primera jugadora, la primera aldeana, lanzo y tiene un 5. Y ahora tiro por la segunda, que tiene otro 5. En mi caso, como es más de un 3, tendría 2 linternas y como es un 5 tendría una linterna más. Iría a la exploración con 3 de exploración. Obviamente, antes de lanzar tendré que decidir y decirle al jugador que está leyendo el libro de encuentros qué acción voy a querer. Por ejemplo, la primera acción, ¿vale? No os quiero spoilear, así que no os voy a decir lo que
lo que era, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí me dice exploración 3, ¿vale? Exploración 3, como lo he conseguido, me dice lleva un áureo. Lo dicho, 3 linternas, consigo lo que me pide la prueba, lo que hago es conseguir lo que me da a mi aldea, que es un áureo. Y en este caso, tras terminar la exploración, quito los dados y los 2 aldeanos o aldeanas que han ido a explorar se van a ir a la zona de la luna, que va a ser la zona de descanso. Una vez que mis personajes ya han actuado y han hecho la acción, no pueden volver a hacer más en esta ronda y se van a la zona de descanso. Por tanto, solo tendré un aldeano más para seguir haciendo acciones. Como hemos visto, en este caso hemos superado la prueba. Pasaríamos nuestra carta de caverna o de la zona de abajo allá a formaría parte de nuestro refugio. Ahora sí vamos a poder construir refugios aquí encima. Solo en esta carta, si esta ya la tengo construida, tendré que ir a explorar de nuevo para seguir abriendo zonas en mi aldea. Sin embargo, si no he conseguido superar la exploración, colocaré mi carta de exploración en la parte de abajo del mazo de cartas de exploraciones. Se acabará mi turno de la misma forma con mis aldeanos descansando y pasará el turno al siguiente jugador. Por último, deciros que si estoy en una exploración y no consigo mi objetivo, en este caso era exploración 3 y lo he conseguido, pero imaginaos que yo aquí he sacado ese 5 que habíamos conseguido y aquí solo hubiese conseguido un 1 o un 2, que tampoco me da más linternas. Tendría una exploración 2. Para superarlo necesitaba una exploración 3, que esa información sí que la voy a tener. Lo que puedo hacer es forzar a un aldeano, como decirle sigue trabajando, para que me dé una linterna más y solo una. En este caso tendría 2 linternas más una si fuerzo a uno de los aldeanos, por ejemplo a esta, pero en vez de llevarla a la zona de descanso, la llevo a la zona de las curas. Es como que se ha hecho daño, ha venido mal de esa exploración y se tiene que ir a curar. Sin embargo, mi otra exploradora, si no la hemos forzado, irá a la zona de descanso. De la misma forma, esta forma también conseguiría llevar la carta a mi aldea. Otra de las acciones que podemos realizar es la construcción. Podemos construir una casa, un taller, un almacén o un refugio. Esto es cualquiera de las cartas disponibles que tengo en juego. Los únicos personajes que pueden construir, como ya os he dicho antes, son los que tienen el martillito aquí en la zona superior. Por tanto, podría llevar a mi aldeano a la zona de construcción, lo podéis marcar aquí arriba o simplemente anunciar que vais a construir y cogéis cualquiera de las cartas que queréis construir siempre y cuando podáis pagarlas. No hace falta nada más, simplemente un personaje con martillo y pagar el valor de cada una de las cartas, que es el valor en áureos que aparece arriba. Como veis, las cartas de almacén son bastante caras, el resto son un poquito más baratas. Hay alguna que se sube un poquito más, pero también nos da algo más especial. Yo, por ejemplo, podría decidir construir este taller. Viene muy bien, además. Ahora explicaremos un poquito los símbolos. Pago 4 áureos y canso de igual forma a mi aldeano. Se irá a la zona de descanso y ahí se quedará hasta el final de la ronda. La carta que he construido la colocaré a continuación de mis cartas ya construidas. Como ya os he dicho antes, en la zona inferior, si no tenemos caverna, no tenemos previamente cartas de exploración colocadas, no vamos a poder construir refugios. Otra de las acciones que vamos a poder hacer será la de recolectar. Vamos a sacar a alguien de aquí. Ya hemos dicho que no habría más acciones, ¿vale? Pero vamos a sacar a alguien de aquí para que pueda recolectar. En este caso da igual, como veis, en este símbolo no hay nada asociado. Aquí hemos dicho que había un mínimo de 2 personas, aquí alguien con martillo, aquí alguien con pluma, que ahora lo veremos. Para ir a recolectar puede ir cualquiera. Imaginaos que nos quedan todavía personajes y que tenemos una carta tal que así. Cuando construimos una de estas cartas, lo que vamos a hacer es ponerle una ficha de ese alimento o de ese objeto. Sin embargo, si tenemos una carta de este tipo, que tiene 2 puntitos, vamos a colocarle 2 fichas encima. Pero cuando se gasten, no se van a volver a reponer.
Sin embargo, este tipo de cartas, cuando recolecte, al final de la ronda voy a poder cargarlo de nuevo, ¿vale? Voy a poder tener pescados infinitos, entre comillas. Como os he dicho, como iba diciendo, otra de las acciones es recolectar. Puedo ir con cualquiera de mis personajes y podré coger un objeto por cada personaje. En este caso voy a recolectar y cojo mi objeto y mi aldeano va a la zona de descanso de nuevo. Con los objetos que vayamos a recolectar podemos hacer diferentes cosas. La primera, dejarla en una reserva que vamos a poder utilizar para diferentes cosas. Lo segundo será colocarlo en nuestro propio tablero para conseguir puntos de victoria, que luego os diré cómo se hace. Lo puedo hacer como quiera. El ponerlo en mi tablero lo puedo hacer en cualquier momento. Sin embargo, una vez que está puesto ya no lo puedo recuperar. Otra de las acciones que podemos realizar será instruir a un nuevo aldeano. Esta acción la vamos a tener que hacer con un personaje que tenga pluma. En este caso lo que voy a hacer es mandarlo a instruir y de los aldeanos que estén disponibles pagar su valor, pagar su coste, 2, 3, 3, 4 y 5, pagar su coste y traerlo a mi aldea. Es decir, que tengo que poder pagarlo. Por ejemplo, me gusta esta chica, pagaría 3 áureos y la instruiría. Por lo general, las personas que acabamos de instruir se van a ir a la zona de descanso, no van a estar activos en este turno. Pero con la carta que hemos construido antes, es decir, con esta, cuando instruyo a un personaje, lo puedo llevar directamente a mi zona de aldeanos y sí que va a poder actuar en este turno. Por supuesto, el aldeano que ha ido a instruir va a la zona de descanso. Por último, la última acción que tengo como tal será la de ir a trabajar. Si no puedo o no quiero hacer otra cosa o necesito el dinero, lo que puedo hacer es mandarlo a trabajar. No hace falta tampoco ningún símbolo especial y me dará un áureo simplemente por haber mandado al jugador allí. Además, si somos los primeros en ir a trabajar en esta ronda, ganaremos también una ficha de sidra, que luego os explicaré para qué funciona. Gano un áureo, la ficha de sidra y nuestro aldeano se va a descansar. Estas son las acciones con valor que vamos a tener en arriba y abajo, pero además tenemos una serie de acciones gratuitas que no vamos a necesitar utilizar aldeano, pero que tienen una serie de restricciones. Por ejemplo, puedo hacer tantas acciones gratuitas como quiera antes de hacer cualquier acción normal. Y esto es antes de hacer cualquier acción de las que os acabo de explicar. Puedo hacer todas las que quiera de las siguientes, pero una vez que haya hecho mi acción normal del turno, ya no puedo hacer más acciones gratuitas. Estas acciones gratuitas son las siguientes. Primero, poner a la venta algún artículo que yo tenga. Podemos hacer venta de cualquiera de los productos, de sidra o de poción, que son estas fichitas de aquí. La sidra y los productos que tenga, para que el resto de jugadores me lo compre. Por eso os he dicho que si este producto ya está aquí no lo puedo recuperar, pero si está aquí sí que lo puedo poner a vender. El precio de venta es de mínimo 3 áureos. Los jugadores que quieran comprar me pueden hacer una oferta y tú lo puedes rechazar si no estás de acuerdo y puedes hacer una contraoferta sobre el dinero que vale este producto, este o cualquier otro que vayamos a vender. En cualquier momento, si no quiero o prefiero vender otra cosa o no me lo compran, puedo retirar este producto de su venta. Y por supuesto, solo tenemos espacio para vender un objeto cada vez. Obviamente, otra de las acciones gratuitas es comprar de otro jugador. Podemos comprar cualquier producto, como ya hemos dicho antes, sidra o poción de otro jugador que lo haya colocado anteriormente. Y como he dicho antes, el mínimo son 3 áureos y puedo regatear con él. Por último, lo que puedo hacer es renovar edificios. Si vemos que no nos gustan las casas o los refugios que hay en este momento, que no me salen rentables, que no los puedo utilizar, o que son muy caros y no los puedo pagar, por ejemplo, lo que puedo hacer es pagar un áureo para sustituir una fila entera. Lo que haría sería retirar todas las cartas que haya y sacar una fila nueva. Las pondría al fondo del mazo. Y pongo una fila completa de cartas nuevas. Estas son las 3 acciones gratuitas que podemos realizar. Poner a la venta, comprar a otro jugador y renovar edificios.
Después de esto puedo hacer mis acciones normales. Lo que sí es posible es hacer acciones gratuitas aunque no tengamos acciones para realizar. Es decir, si ya no me quedan aldeanos, todos los tengo descansando o curándose, sí que puedo hacer rondas de acciones gratuitas si quiero comprar, por ejemplo, o si quiero poner a la venta. Por último, lo que puedo hacer en mi turno es pasar. Cuando un jugador ya no puede o no quiere seguir haciendo acciones, simplemente decimos que pasamos y a partir de este momento no podremos hacer más acciones en el turno, en la ronda. Cuando todos los jugadores han pasado, pasamos al final de ronda, que tenemos que hacer una serie de acciones para preparar la ronda siguiente. Lo primero será desplazar la ficha de ronda al siguiente hueco, a no ser que estemos en el último hueco de la caverna. En tal caso se acabará la partida. Lo segundo, las fichas de sidra. Si no hay ficha de sidra en la casilla, se colocará una nueva. Lo tercero serán los nuevos aldeanos. Vamos a desplazar los aldeanos que queden hacia los huecos más baratos y sacaremos uno nuevo. Lo siguiente es el descanso y la curación. Vamos a poder recuperar a los aldeanos para que puedan hacer acciones en el siguiente turno. Lo que vamos a hacer se puede hacer de diferentes formas, utilizando fichas o sin utilizarlas. Lo primero, los aldeanos que estén descansando pueden pasar a la zona activa durmiendo en la cama. Por la preparación, cada aldea va a tener 3 camas, como podéis ver aquí. Por tanto, estos 3 aldeanos pueden descansar sin acción, sin ficha ninguna. Los aldeanos que estén en la zona de cura, en la zona de curación, pueden pasar sin ficha ninguna a la zona de descanso. En el próximo turno podremos utilizarlo. En el caso de que hubiera 4 o más aldeanos en la zona de descanso, solo tenemos 3 camas, con lo cual tendremos que decidir a quién despertamos o a quién descansamos para poder utilizarlo en el siguiente turno. Como podéis observar, hay cartas que nos van a otorgar más camas, lo tenemos que tener en cuenta también. Pero además hay una serie de fichas o de tokens que nos van a permitir curar y descansar a un aldeano sin necesidad de cama. Por ejemplo, la sidra nos va a permitir pasar un aldeano de la zona de descanso a la zona activa. Descarto mi ficha de sidra y recupero el aldeano. Sin embargo, desde la zona de curación no puedo utilizar la sidra. Para ello se van a utilizar las pociones que voy a poder conseguir en diferentes lugares, por ejemplo, en las cartas o en la zona de exploración. Descarto una ficha de poción y paso a mi aldeano a la zona de descanso. Tampoco lo recupero completamente. Por último, lo que vamos a hacer será los ingresos. En este caso vamos a tener en cuenta diferentes cosas. Lo primero serán los ingresos básicos, como veis aquí abajo aparece un 4 áureos, pero puede aumentar los ingresos dependiendo de las fichas de productos que tengamos aquí. Por ejemplo, si tuviera una ficha de pescado, cogería 5 áureos. Si además tuviera otra diferente, cogería 6 áureos. Si tuviera otra diferente, ahora os explicaré cómo se colocan los productos aquí abajo, cogeré 6 áureos también, 5, 6, 6, 7, ¿vale? Dependiendo de lo que tenga aquí. Además, hay cartas que nos van a permitir, tras construirlo, recibir ingresos también. Lo siguiente que vamos a hacer será rellenar los productos en los edificios. Como os he dicho antes, los edificios que tengan productos con una flechita van a ser rellenados si hemos ido a recolectar anteriormente. Sin embargo, como os he explicado aquí, estos, una vez que se gasten las 2 setas, no podremos rellenarlo más y no se podrá ir a recolectar más veces. La carta de jugador inicial pasará en orden de las agujas del reloj al siguiente jugador de la izquierda. Y por supuesto, iniciaremos una nueva ronda con las fases que hemos explicado anteriormente. Por último, como algo especial, os voy a explicar cómo se colocan los productos aquí abajo. Podemos colocar tantos productos como queramos, tanto en número como en tipo. La única restricción es que una vez que hemos comenzado una columna, tenemos que seguir colocando las fichas de ese tipo de producto en la misma columna. Por ejemplo, si aquí pongo pescado, siempre voy a tener que poner pescado. Si aquí pongo vasijas, siempre voy a tener que poner vasijas. Y vamos a tener que rellenar las filas de más a la izquierda antes de avanzar hacia la derecha. Por ejemplo, si cogemos amatistas, tendrá que ir en el siguiente hueco. Como ya os he dicho, no hace falta colocarlo en el momento que lo recojo. Es decir, que puedo tener aquí almacenado y decidir en qué orden lo voy a colocar. Para ello tenemos una pequeña ayuda por aquí
que nos dice de más a menos la cantidad de fichas que hay en juego. Ya podéis observar aquí, hay tokens que lo tenemos en casillas dobles y hay tokens que los tenemos en casillas únicos porque hay menos, como es el caso, como vemos de aquí, del amatista y de la piedra o el mineral. Los siguientes serán el papel, la cuerda y la vasija, que como veis está bien lleno. Y por último, los que más tienen son peras, pescado y setas. De esta forma, teniendo esto en cuenta, pues puedo ir rellenando como quiera y nos servirá para la puntuación final. Como os he explicado antes, iremos haciendo turno a turno todos los jugadores y cuando en esta fase final de ronda estemos en la última caverna, finalizará la partida y haremos el recuento de puntos. Comenzamos el recuento de puntos mirando el marcador de progreso, que es esta zona de abajo de nuestra aldea. Lo que vamos a hacer es multiplicar los números de punto de victoria con el número de tokens que tenemos en esta columna. En este caso será 1 por 1, 1 por 3, 2 por 2, 3 por 2 y 4 por 1. Sumaremos toda la puntuación y así con cada jugador. Lo segundo será sumar los puntos de los edificios. Por ejemplo, en este caso nos da 12 puntos. 12 puntos más 2 puntos por cada papiro y por cada amatista que tenga, da igual en mi marcador de progreso o en mi reserva, ambos me puntúan. Lo que no me puntúa es si tengo alguno sin recolectar en las cartas. Lo tercero que voy a sumar será la reputación. El jugador que tenga más reputación se ganará 5 puntos, el siguiente 3, el siguiente 2. En caso de 2 jugadores, el que tenga más puntos de reputación se llevará 3 puntos y el segundo no puntuará. En caso de hallarnos en una de las casillas que tengan bonificaciones, sumaremos los puntos que nos llevemos más la bonificación. En este caso sería 3 si voy la primera, más 1 de mi localización. En caso de empate con otro jugador, ambos nos llevaremos la mitad de la suma de lo que haya entre la puntuación y la bonificación. En este caso habría 4, nos llevaríamos 2 cada uno. Y por último sumaremos un punto por cada carta de hogar, de casa, de taller, de refugio, de almacén. Cualquier carta que tenga construida nos dará un punto al final de la partida. Con todo esto sumaremos todo lo que os he dicho, es decir, el marcador de progreso, ya lo los habéis edificios, visto. la reputación y las Facilico cartas. de aprender. Y quien más A ver, puntos pero tenga con habrá gestión. ganado la partida. Difícil de dominar, ¿no? Pero las primeras partidas sí que dices, ¿y esto cómo lo consigo? ¿Y esto cómo lo consigo? Y ya. Y, oh, mierda, me he cogido un aldeano que no puedo utilizar porque no me he cogido una cama. ¿Eh? Por ejemplo. Entonces, un resumen muy rápido. Es un euro familiar, ¿vale? Es un euro medio. ¿Por qué te agobia las primeras partidas? Porque al principio no sabes cómo conseguir las cosas. Eso es. Y cuando tienes todo preparado para conseguir cosas, ¡pum!, se acabó, ¿vale? Son 7 rondas, Se va hacen fresquísimo. muy rápidas, son 90 minutos, pero es que realmente no los parecen. Son 7 rondas, lo que, como hemos dicho antes, lo que dura la caverna y ya. O sea, no hay más. Llegas a la última fase final y se acabó la partida. Yo es un juego que recomiendo muchísimo porque está en ese nivel de euro familiar, euro sencillito, pero que tiene que los demás juegos no tienen. El libro, ¿vale? Sí. Yo jugué las 1001 noches, no me convenció, me gustó la idea, pero no me convenció. Esta tienes un poco de gestión, pero te hace con el libro, ¡pum!, y te metes mucho en las historietas. Hemos echado 3, ¿cuántas? Sí, 3, 4. 3 partidas y todavía no hemos repetido nada, ¿vale? Entonces, el libro no es muy gordito, pero hay mucha historia. Además, como también depende de tus decisiones y de lo que saques en los dados, pues no siempre va a ser igual. Los dados, dices. Bueno, así que... Sí, pero en la explicación me he sacado 2 5 ahí. Para nada. Así que lo recomiendo muchísimo. Vuelvo a repetir, euro familiar, euro medio sencillote. Hay que tenerlo en cuenta, no os penséis que va a ser un comecerebros. ¿Un culo duro, no? Pero lo que me ha gustado es la narración y que da igual que vayas a gestionar, que vayas a explorar, que vayas a hacer cualquier cosa, da igual.
puedes ganar de cualquiera de las maneras. Claro, simplemente te tienes que gestionar las acciones que tienes, pues eso, tener en cuenta los aldeanos que hace cada uno y que vas a necesitar en ese turno, y ya. Así que funciona perfectamente todo. Perfectamente. Y poco más que decir. Que como os hemos dicho últimamente, en el vídeo de juegos del mes, pues tendréis una explicación más detallada y más larguita. En un par de días. Y eso. Y eso, ¿vale? Así que por aquí redes, seguirnos en cada una de ellas, suscribiros al canal, ponernos aquí en comentarios todo lo que queráis. Si la habéis probado o si fuisteis bakers Sí, porque esto viene aquí Kickstarter. Y nada más. Que nos vemos En el próximo vídeo, de Nipeltopía. ya sea arriba o abajo.